La segunda carta a Timoteo llega a nosotros tras el paréntesis de las vacaciones y llega a nosotros por razones que tampoco son de una índole específica. Habíamos terminado la carta a los Gálatas mostrando ahí la obra del Redentor, fundamentalmente eso, porque a ver, ¿qué anunciamos? Lo bien que nos salen las cosas, lo bien que organizamos nuestra vida, lo bien que educamos a nuestros hijos, lo bien que administramos las cosas de una iglesia local. A veces de eso se habla y de eso se deshabla, porque sobre esas cosas surgen luego multitud de chismes. Hemos de anunciar lo único que consuela al que no tiene fuerzas y da reposo al que está cargado y trabajado, la obra perfecta del Redentor. Y en este caso, la segunda carta a Timoteo, pues representa eso. Pero nos daremos cuenta de un detalle, que en esta carta el apóstol hace referencias a cosas del pasado. Acuérdate de tal cosa que te pasó, lo que ha ocurrido contigo, pero acuérdate además de otros elementos que están ahí, de tu propia existencia. Y efectivamente, así tenemos en esa lectura inicial: yo soy apóstol, tú, mi amado Hijo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hay un elemento, por lo tanto, en este inicio, en esta presentación, de cosas del pasado, pero que tienen que ver también con un presente en el cual está el apóstol Pablo, que efectivamente dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, en el versículo 1. Eso es una realidad. Eso no es del pasado. En el pasado hay unas cuestiones, pero luego hay unas circunstancias del presente. Y eso también aparecería, si estamos tomando nota, nos daremos cuenta de que allí había también muchas cosas del presente, que están vinculadas, pero que no son idénticas. Tu fe, pero ahora tu fe tiene esta característica porque estamos en este tiempo. Y luego además nos daremos cuenta de que el apóstol dice: conserva esto, mantente en esto, tendrás dificultades, pero tú sigue, que hay por lo tanto un presente dificultoso, pero que está garantizado, que lo mismo que el pasado ha pasado con todas sus dificultades y se ha mantenido el propósito del Señor, ahora en este presente existen esas dificultades. Pablo habla incluso personalmente, es una carta muy personal de su experiencia, de lo que le está pasando en un sitio y en otro, y le propone a Timoteo que él también asuma esa condición, que en ese presente tendrá dificultades, pero que se mantenga firme. Y luego, pues, eso lo encontraríamos en un momento, luego repetido más o menos. Siendo una carta corta, estas ideas se repiten. Y al final nos daríamos cuenta de otro dato. Hay futuro. El apóstol, todo lo que está diciendo, lo asume como una garantía, como una realidad futura. Tan cierto como en el pasado había esto, con todas sus dificultades, es cierto este presente, con todas sus dificultades, y será cierto el futuro, que también traerá muchas dificultades. Pero en medio de todo eso está la disposición, la obra de Dios, la voluntad de Dios. Pues de esto se trata. Y si de esto se trata, ¿no estaremos hablando de los fundamentos?
¿Qué otro fundamento queremos asumir para nosotros mismos? ¿Qué otro fundamento habrá en el que el pasado no se quede como una cosa ahí muerta y cerrada, para mirarlo, para estimarlo, pero sin conexión? ¿O que el presente sea una situación incierta y el futuro menos? ¿O gente que plantea el futuro cortado de todo lo anterior? Como si, y hay muchos, se dijera, no, ahora nosotros estamos en un paréntesis sin significado, sin conexión, y luego, cuando aparezca Cristo por segunda vez, aquí en la tierra, no sé qué, para reinar 1000 años, entonces esto se une. Esas son ideas judaicas terriblemente destructivas de la obra de Cristo y de la edificación de la Iglesia, que están ahí, pero que eliminarían la lectura natural de estas palabras de Pablo a Timoteo. Porque aquí a nadie se le ocurría pensar que Timoteo está diciendo, pero mira, tú aguanta esto un poco hasta que venga Cristo, que luego ya Él, cuando esté aquí, esos 1000 años ya no habrá problemas. Eso no está en ningún sitio. Entonces tenemos esta realidad de vigencia de la palabra de Dios, porque a ver cómo podemos leer esto sin que vayamos teniendo todos ese elemento de asumir que la palabra de Dios sigue con nosotros, que esa voluntad suya, que esa palabra suya de autoridad, de salvación, esa palabra sigue y está, y la tenemos. Y por eso hemos de decir, con Pablo, escuchando lo que le dice a Timoteo y a todos nosotros, que esa palabra habrá muchos que quieran eliminarla, que quieran destruirla, pero que se mantendrá. Y tú mantente en ella y manténla. Es decir, conserva esas cosas. Es tu deber conservar cosas. Y esto es todo lo que tenemos. Aquí no hay una especulación entre decir, pero bueno, a ver, Señor, ¿no la conservas tú a tu Iglesia? Sí, pero también se nos dice, mira tú, en la Iglesia haz esto. Y no pasa nada. Ah, entonces si yo no hago esto, ¿la Iglesia no lo tiene? Yo no te digo eso. Eso es una especulación tuya. La Iglesia es del Señor y Él la conserva. Pero fíjate, así como tus antepasados, así como lo anterior tuvo sentido y hubo gente que hizo cosas y a ti también te han acontecido cosas, pues esa vida natural que tú has llevado, que yo, Pablo, he llevado y que otros llevarán, eso tiene sentido. Sin embargo, ese sentido de las cosas está escalonado y no vayas a poner delante lo que es totalmente secundario. Y por eso Pablo dice, pues mira, el que está en una guerra, pues hombre, se dedica a eso, no se pone a hacer otras cosas. Dedícate, por lo tanto, a lo que es propio de tu llamamiento. No te mezcles en otras cuestiones, sino que estés donde el Señor te ha puesto. Esa es la idea de esta exhortación. Y el propio apóstol se pone como ejemplo. Por lo tanto, aquí hay una relación vital de todas estas cuestiones. Y por eso, lo que Calvino decía sobre su aprecio de esta carta, creo que también indica el conjunto de reflexiones que, con todos sus errores que pudo tener, sin duda, pues que Juan Calvino desarrolla en sus comentarios sobre la Sagrada Escritura, que son enormemente edificantes. Luego tendrá la mala prensa que quiera y quizá quieran darle esa mala prensa por su fidelidad en la exégesis de la Escritura. Sus errores son errores, los que fueren, pero hay un elemento fundamental. Quitarlo de en medio sería quitar de en medio esa autoridad de la propia Escritura, lo que él propone. Y esto no es justo. Y por eso incluso he mencionado ese dato que podría ser totalmente
bueno, secundario. Oye, ¿por qué vamos a hacer un comentario a la segunda carta a Timoteo? Pues está ahí. Pero no, es por esa reflexión que tiene también vinculación con otras reflexiones, y en ellas aparece, y eso es así, una situación providencial, porque ahí no hay gloria humana ni capacidad humana que uno diga, pues mira, este tiene 10 y este tiene 3, para este un premio. No se trata de eso, porque el Señor ha repartido como Él ha querido, pero evidentemente en el caso de la lectura de los sermones, de los comentarios, pero de los sermones también, de Juan Calvino, uno asume algo que es verdaderamente relevante, y es la necesidad de emoción, de sentimiento en relación con la palabra. De ahí que Calvino dijera una cuestión que puede parecer sorprendente, porque él mismo tenía fama de no ser una persona muy efusiva, vaya. Parece, lo mismo era un hombre que hablaba muy hasta de broma, no lo parece. Tenía también una circunstancia física que no daba para muchas bromas, ¿eh? Siempre estaba malo, tenía jaqueca, estaba el hombre hecho polvo, ¿no? Pero una de las cuestiones que Calvino dice es que el creyente, los frutos del Espíritu en el creyente, la realidad del creyente, hace que no sea compatible un creyente con la apatía. Es el término que él usa. Una persona apática, sin sentimiento, sin elemento de choque, eso no es compatible con la fe. Porque ¿cómo vas a estar ante la presencia del Señor, ante la cruz, con todos los frutos de la redención, apático, como si eso no importara? Tampoco, claro, es producir unos efectos de incendiar los sentimientos que sean falsificados, que eso también lo hace el diablo muy bien. Pero esa condición de no ser apático, por lo tanto, de gozarte y de tener ese gozo y esa alegría. Calvino lo enfatiza una y otra vez, pero curiosamente, en la experiencia que él recoge en sus sermones, en muchos de sus escritos, lo que contemplamos es una experiencia de la comunidad. Quiero decir con esto, y es fundamental, porque esto es una enseñanza de la palabra de Dios, he dicho providencialmente, lo podemos tener como ejemplo en uno, en otro, pero la idea es la experiencia de mi salvación no es una experiencia aislada. Y si es aislada, mal asunto. Mal pinta eso. Y a veces se reclama y se anuncia una experiencia aislada, como un fundamento. No, somos salvos en una comunidad y en un cuerpo. Entonces, la experiencia de esa salvación es la nuestra, pero la experiencia de esa salvación es la experiencia de la Iglesia. Y de ahí, como dice este historiador que antes he citado, he dicho un historiador, el nombre tampoco importaría, pero ese historiador menciona ese dato. En Calvino se encuentra esa experiencia de la Iglesia, esa catolicidad de la Iglesia, como el elemento de su experiencia, de su gozo, de su afecto, y por eso pocas veces habla de él, porque hablando de la Iglesia, de la obra del Señor, ya está hablando de él. Y es lo que aquí tantas veces hemos enfatizado. Oye, que estamos hablando de la obra de Cristo, que eso nos atañe, eso es algo nuestro. Y por eso hemos enfatizado siempre también, y en esa obra de Cristo, nadie tiene un reclamo previo para que uno entre o no, por la edad, por la cultura, por la raza, por lo que sea. También los niños. Y la experiencia de la fe, pues también está en todos. Y también en los niños, es decir, porque eso es algo dado.
Y ahí está el gozo compartido. Entonces la experiencia de la salvación la tengo, la asumo también como parte de ella, pero no es mía en el sentido separado, aislado. No es un mundo que yo tengo ahí para mí y que puedo llevarlo conmigo y que me quedo tan contento solo. No, hay una condición de compartir, de sentir en un mismo cuerpo. Y eso es lo que procuraremos ir viendo, vamos a ver en estos domingos más adelante, si Dios quiere, pues en estas consideraciones que el apóstol hace a Timoteo en el momento en el que efectivamente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el tiempo ya ha pasado, no hay mucho, desde la resurrección del Señor, pero ya ha pasado un cierto tiempo. Y de ese cierto tiempo lo que podemos sacar como algo evidente es que la Iglesia del Nuevo Testamento es una Iglesia llena de conflictos, donde ya hay muchísima apostasía, donde hay gente que son falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Eso ya está en las iglesias del Nuevo Testamento. Si luego pasamos un poquito más y hablamos de la iglesia primitiva, pues otro tanto. O sea que hacer una especie de sacramento, un poco ahí de ilusión histórica, de decir, la iglesia primitiva, uy, si estuviéramos allí, pues si estuviéramos allí, mira Pablo lo que dice. Estos me han abandonado, este ha pervertido la fe, el otro un falso maestro, he estado con falsos hermanos, uy, si estuviéramos ahí, pues ahí estaríamos en los mismos conflictos que estamos hoy, porque el apóstol avisa de eso. Y ese es el aviso también relevante. La Iglesia tendrá dificultades, pero se mantendrá. Porque, dice él, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Esa promesa de la vida. A ver, ¿anunciamos qué evangelio? Pues hombre, el de la promesa de la vida en Cristo Jesús. ¿Y eso qué significa? Pues de la obra perfecta del Señor. Hay una voluntad de Dios por la cual el apóstol ha recibido su apostolado, Timoteo ha recibido unos encargos, eso lo relaciona con su abuela, con su madre, con las Escrituras, con la fe, pero todo eso desde el principio es según la promesa de la vida. ¿Y qué anunciaremos? ¿Algo que no sea eso? Y si es eso, ¿qué podemos poner nuestro? Pues nada. Hasta ahí se podría llegar, pero se ha llegado desde el principio. Y Pablo, cuando escribe a los Gálatas, ya hemos ido viendo los domingos anteriores cómo precisamente ahí tenemos ese momento en el que el apóstol dice, estos han puesto otra cosa. Y por lo tanto no están anunciando la promesa de la vida. Y esa promesa de la vida es la realidad de la obra de Cristo. Y esto es lo que anunciamos. Y esto es mi evangelio, conforme a mi evangelio, conforme a nuestro evangelio, etc. Y eso es lo que tenemos también para nuestro tiempo. Hay algún punto que quiero resaltar como inicio de estas reflexiones. Primero, sobre el hecho de que Timoteo había estado en la fe en relación con su abuela Loida y su madre Eunice. Esa fe que habitó es un elemento tremendo, no son cosas menores, y en ti. Por lo tanto, ahí hay una relación, fijaos, y por eso quiero subrayarla, de esa condición desde niño. Pablo puede ver, y muchos cristianos a lo largo de la vida han podido ver, que ellos han nacido en casas de familias de la fe, que provienen de otras familias de la fe, y eso es así. En otras ocasiones, pues no se puede ver eso. Y uno ve
una historia que llega un momento en el que se inicia la vida de la fe. No pasa nada. Y cuando ya eso se inicia, pues ahí se forma ya una cadena de la fe que habita en esa persona. Pero previamente, pues no estaba en la casa de la fe. Ya digo que esto ni quita ni pone. Pero ese dato está ahí. Y quiero recordar en esto la importancia de asumir la condición de habitar en la fe de los niños, porque eso destruye todo el falso evangelio. Es decir, que la presencia, el balbuceo de un niño en la fe y en la voluntad del Señor de salvación es la predicación que destruye todas las armas del diablo que se han metido dentro de la Iglesia. Porque ahí, ¿dónde pones el poder humano? ¿Dónde pones la decisión? ¿Dónde pones la ética? En Dios, que ha dado esa salvación. Y esto es así. Y este elemento de redención, de comunión, de gozo real entre los niños y la fe y su Señor, ese gozo real que luego podemos decir lo va estropeando la propia Iglesia con las cosas que le van diciendo, pero esa condición gozosa, esa condición de alegría es una realidad del Espíritu, que pueden fabricarla falsamente también con ídolos y llevando a los niños a los ídolos, como si se lo quieren llevar a Baal, allá ellos, o ya, si los padres queman a los niños, pues ¿qué vamos a hacer? Ya el Señor les dará su juicio, y eso ocurre cada 2 por 3, ocurre. Pero esta realidad no quita, esa falsificación no quita el gozo de la comunión de los niños con el Señor y del Señor con ellos. ¿Cuántas veces hemos dicho, y creo que de vez en cuando tenemos que recordarlo, que el Señor que nos llevó con Él en la cruz y que nos llevó tal como somos, con toda nuestra historia, la que tenemos hasta hoy y la que nos quede, a unos más, a otros menos, la que nos quede, pues esa historia completa, esa persona completa de cada uno de nosotros, fue llevada en la cruz por Cristo. Y luego Cristo se ha encontrado con nosotros en la historia, por su Espíritu, por su palabra de poder, esa palabra viva que llega a nosotros, y Él se ha encontrado con nosotros. ¿Cuándo? Pues cuando ha sido ordenado así, cuando está estipulado por el Señor. Unas veces, pues desde la infancia, otras veces con una edad, con una circunstancia, como quiera, pero Él se ha encontrado. A ver, ¿puede uno imaginar el gozo del Señor? Porque uno habla muchas veces del gozo en el cielo, que allí habrá gozo, bueno, vale, gozo, pero ese gozo está aquí también. Es que nosotros ya estamos en el cielo, ya estamos en el nuevo templo, con el nuevo sacerdote, en el nuevo culto. Y eso forma parte de nuestra existencia. Nosotros no estamos en algo muerto o que va de camino. Para eso ya está el purgatorio, con sus rentas. El gozo del Señor, del Dios vivo, encontrándose en la historia con aquel o aquella a quien ha llevado en la cruz, y que la conoce perfectamente a esa persona, porque se ha llevado su identidad, toda su identidad, toda su historia. Un gozo extraordinario. Los ángeles asombrados. ¿Y eso no ocurre cuando el Señor se encuentra con un redimido de 1 año? Eso solo tiene que ser cuando Él se encuentra con un drogadicto que al cabo de los 30 años Él lo saca y se encuentra con Él y se convierte, que habrá 1 o 2 o 5, yo qué sé, tampoco se trata de que hay más en un campo que en otro. Pues evidentemente eso es un gozo de Dios, y ese es el culto, y ese es el anuncio que hacemos, el poder de Dios para salvación, y eso es lo que iremos mirando.
Pero hay otra cuestión que también quiero subrayar. El apóstol, cuando explica su situación, también dice qué situación mala hay en su época. Incluso da nombres, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos que dicen tal cosa y pervierten y son como gangrena y tal. Él habla de eso. Habla de la situación de la Iglesia. También hay que hablar de eso. Porque ¿cómo vamos a funcionar sin tener en cuenta la situación de la Iglesia? Y aquí lo decimos muchas veces. Sin reproche en el sentido de mecanismo humano, porque no estamos diciendo, mira qué bien lo hacemos nosotros y qué mal lo hacéis vosotros. No se trata de eso, porque cada uno lo hace calamitosamente. Pero eso no quita que podamos decir, mira, oye, que si se está anunciando este evangelio y se está anunciando esto como evangelio se anunciará, pero no de Cristo, sino del diablo. Esa es la buena nueva del diablo, porque el diablo también tiene una buena nueva. El diablo también le dice al pecador cosas. El diablo también tiene una palabra de salvación. ¿Lo hemos olvidado? ¿Y dónde la predica? En las montañas por ahí con 4 brujos. No, en el cristianismo. Como en el Nuevo Testamento estaba pasando. ¿Nos hemos olvidado de eso? Pues sí, porque en la Iglesia esto no se dice. Esto no forma parte de las predicaciones. Por lo tanto, algo mal hay. Y eso hay que decirlo. Mira, en la Iglesia ahora no existe el criterio de que también el diablo tiene su evangelio, que se predica, que se anuncia, su buena nueva, su redención, su salvación y sus premios. Que los falsifica como si fueran de Cristo, sí, pero los tienen ahí. Y eso hay que anunciarlo y hay que avisarlo. Conceptos, ideas sobre la Iglesia, sobre la teología, etc. Y Pablo dice de eso, ve la realidad, anúnciala, pero no te pierdas en discusiones absurdas. Pues esa es la realidad, dificultosa, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, oye, tienes que meterte en discusiones. Pero Pablo dice, cuidado, y lo dice como algo tan importante que él, que está a punto de morir, las cosas que le dice a Timoteo, para su bien espiritual y para su desarrollo adecuado ministerial, es no te metas en discusiones absurdas. Sin embargo, edifica con la predicación, con la palabra. Traza bien esa palabra, que se podría decir, discute bien esa palabra, pero no entres en vanas discusiones. Y en esa estamos. Y eso es lo que tenemos delante. No caer en discusiones absurdas, pero sí en discutir la realidad. Porque eso es lo necesario. Eso es el deber de Timoteo y eso es lo que él tiene que cumplir y ese es su cometido prioritario y debe de poner las demás cosas como un elemento secundario y concentrarse en eso. Y eso es lo que tenemos para nuestro presente hoy. Y digo hoy porque todos nosotros podemos ahora decir, oye, pues mira, yo como Timoteo, mi madre, mi abuela, o no sé qué, unos podrán decirlo de una manera, otros de otra, y todos podemos de algún modo hoy trazar hacia atrás una pequeña historia en la que tenemos más conciencia o menos de que el Señor, oye, nos ha llamado, estamos con Él, Él está con nosotros y esto es una realidad. Pero el planteamiento es, esa realidad ya está y ahora tenemos hoy, entre tanto que se dice hoy, y ese hoy es hoy, literalmente, este domingo, a ver si voy a decir yo la fecha mal, 2 de septiembre, este domingo, pues ese es el hoy, y este es el deber. Ah, pero es que ya tuvimos no sé qué circunstancia adversa hace 3 años, hoy
Y dentro de una semana, el hoy ya tendrá una semana de antigüedad respecto a hoy, al hoy actual. ¿Y qué? Pues tendremos que cumplir allí, y estar allí, y anunciar, y analizar las excelencias del Señor con nosotros. Y en esa tarea vamos caminando. Y en esa tarea nuestra experiencia de salvación y de ser recogidos, de ser llevados, es una experiencia colectiva. Porque asumimos siempre, así como yo soy llevado, es llevada a la Iglesia. Y eso depende de Dios. Y por eso todos los deberes, todas las exhortaciones se hacen siempre con este relato. Somos llevados. Y en ese ser llevado miramos atrás y esto es una calamidad. Pero seguimos siendo llevados como parte del cuerpo del Señor. Y esa es nuestra experiencia. Y esa experiencia nos ha traído hasta aquí, hasta el día de hoy. Y es una experiencia que debemos analizar, que tenemos que aprender de ella, pues de siglos y siglos. Pero hoy ya decimos, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que anunciamos y en ese gozo nos mantenemos todos nosotros por el poder de Dios. Desde el más pequeño hasta el más decrépito de los ancianos. Amén.